para hoy día. Ahí recordar un poquito que en el capítulo 8, verso 13, dice, diciendo a gran voz, ay, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y comienza entonces, comienzan los ayes. El capítulo 9, verso 1 dice el quinto ángel, ¿ya? Esto ya había comenzado antes, ya en el capítulo 8, verso 7, el primer ángel, 8, el segundo ángel, 8:10 el tercer ángel, 8:12 el cuarto ángel, y después 9:1 el quinto ángel, y luego tenemos el quinto ángel, y falta el sexto ángel, ¿ya? Que tocó la trompeta. El sexto ángel en el capítulo 9, verso 13, y termina en el 21. En el capítulo 10, verso 1, tenemos una visión intermediaria, o sea que está entre medio de la sexta trompeta y la séptima, que está en el capítulo 11, verso 15. En medio de eso, del capítulo, del capítulo 9, verso 21, hay una visión intermediaria que es el ángel con el librito de la que estuvimos estudiando. Y en el capítulo 11, verso 1 al 11, verso 14, tenemos la segunda visión que tiene que ver con los dos testigos. Después de eso, ya en el verso 15, viene entonces el sonido de la séptima trompeta con el séptimo ángel. Es para ir orientándonos un poquito, ¿ya? Ahora bien, vamos a leer en el capítulo 11, verso 1 al, al 3. Y voy a pedir ahí, por favor, ¿está el hermano Octavio por ahí? ¿Qué le gusta leer? ¿Hermanito Octavio? Sí, está ahí. Hermanito, muy buenas noches. Buenas Estoy noches. disponible para cumplir órdenes superiores, en la cual pues voy a Hermanito, tomar la por Biblia favor, del ¿puede, puede leer capítulo capítulo 11, ¿no? Sí, verso 1 al 3, por favor. El capítulo 11 del 1 adelante, el tema central es la fe. No, estoy en Hebreos, perdón. Tengo que ir a Apocalipsis. Estoy un poquito medio. Ya. Ahora sí. Sí, hermanito. Los, Del capítulo los 11, dos verso. testigos dice como Sí, título central. El hermano, primer versículo dice, versículo 1 al entonces 3, me nada fue más. dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, testigos son los dos hermanito olivos Octavio, y los. hermanito Octavio, Dígame. hasta ahí le pedí al hermanito Néstor que lea hasta el versículo 3. Bueno, entonces está leído hasta del 1 al 3, mi hermanito Néstor. Ya, hermanito, muchas gracias. Muy amable. Al tiro, hermano.
Entonces, aquí vemos que hay una visión y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Esto es una figura. El templo de Dios aquí es una figura para la iglesia, ¿ya? Es un simbolismo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se adoraba? Se adoraba en el templo, ¿ya? Entonces, hoy día, el templo de Dios, ¿qué es lo que es? Es la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el capítulo, en Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo, primera de Timoteo, capítulo 3, si alguien puede, a ver, que puede leer ahí, por favor, hermano Rogelio, ¿puede leer usted? Hermano Rogelio, ¿puede leer? Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Primero de Timoteo, esperen un segundito. Hebreo, Efesio. Primera de Timoteo. Sí, acá ya lo encontré. Primero de Timoteo, ¿cuánto? Capítulo 3, versos 14 y 15. Bueno, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas gracias, hermano. Bueno, pensando siempre en el capítulo 11, verso 1, cuando dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios. En el Antiguo Testamento donde se adoraba era en el templo de Dios. En el Nuevo Testamento donde se adora, en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia de Dios, ¿verdad? Sí. Según el texto que leyó el hermano. Dice el verso 15, 3:15 de 1 Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, volviendo al capítulo 3, 11, verso 1 de Apocalipsis, dice que va a medirse, se va a tomar con una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, porque allí se ofrecía la adoración a Dios en el altar. Entonces, en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento es en la iglesia. La iglesia, y medirla significa contar con la protección de Dios, ¿ya? Eso simbolizaba esto, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo decir? Eh, el texto griego, la palabra griega naos, N-A-O-S, y yo leyendo ahí los diccionarios, significa la parte del templo que es el santuario, ¿ya? Donde está Dios, donde adoraban a Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el templo estaba dividido en dos, y había una parte donde estaba el arca, ¿ya? Con las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, ¿ya? Entonces, eso simbolizaban la ley del Nuevo Testamento posteriormente y la presencia de Cristo, que había muerto después, que murió y después resucitó, como la vara Muchos estaba pueblos, seca, naciones, leguas. después reverdeció. Entonces, eh, ¿qué más les puedo decir? Que la iglesia entonces cuenta con la protección en este momento. Ahora, hay algunos textos que me gustaría citar aparte de eso. Por ejemplo, para ir afinando más detalles acerca de el templo, aquí en el capítulo 11, verso 1 de Apocalipsis. Por favor, a ver, hermano, hermana María Horta, ¿puede leer usted, por favor? En 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. Sí, Por favor. 1 Corintios 3, 16.
Sí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, dice aquí el 3:16 y el 17, por favor, hermana. Sí. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas gracias, Marita. Entonces, en este texto que estamos leyendo aquí en 1 Corintios, es la misma palabra naos que aparece en el texto de Apocalipsis capítulo 11, verso 1, respecto a cómo dice, mire, el templo de Dios. Entonces, la iglesia, aquí también, como en 1 de Timoteo que leímos, aquí también se usa la misma palabra, naos, en el idioma original, para referirse al templo de Dios. Dice el 3:16 de 1 Corintios, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? ¿Dónde? En la iglesia. La carta había sido enviada a la iglesia. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese es el santuario donde Dios habita por medio de los miembros de la iglesia en la congregación, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar aquí en esta nueva visión es que Dios va a proteger la iglesia, va a protegerla, ¿ya? En el sentido de espiritual. Siempre hay algunos problemas de orden físico, de orden terrenal, aún con los santos, pero espiritualmente ellos están protegidos, ¿ya? Mientras se mantengan fieles a Dios, están protegidos espiritualmente. Puede que alguien, Así es. un alcance. Puede que alguien venga, usted como cristiano, y venga alguien y quiera tomarle a usted y meter su cuerpo en una moledora de carne, de hueso, y lo haga harina, por decirlo de una manera. Pero si usted se mantiene fiel a Dios, si el Evangelio va por dentro suyo, llega a los tuétanos, a los huesos, al hígado, a lo más profundo de su ser, jamás podrán destruir al Hijo de Dios que está en usted, cuando usted se mantiene fiel a Dios. Entonces Dios lo va a proteger espiritualmente, ¿ya? Puede pasar cualquier cosa terrenalmente, pero espiritualmente estamos protegidos. Entonces, cuando dice aquí el texto de Apocalipsis 11. Entonces me fue a dar una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, a la iglesia en este caso. Va a ser protegida. Ahora, si ustedes van conmigo, por favor, a el texto de Romanos que se me viene a la mente aquí, en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Mire, hay algunos textos que vamos a leer, algunos versículos. A ver si puede leer el hermano, ¿Qué tal? No lo había conocido. hermano Edwin. Por favor, puede Sí, leer. hermanito, claro. 8, ¿cuánto? Hermano Jaime, hay alguien que está ahí. Eso, ya. Ya. Capítulo 8, 8, ¿cuánto? verso 28. Vamos a leer varios textos, pero lea ese primero y después le digo el otro. 28, 8, 28. ¿Sí? Romanos dice la palabra del Señor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, un momento, hermano. Dice el texto, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Viendo del punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Evangelio. ¿Ya? Usted lo puede leer eso y confirmar en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Allí dice que somos llamados por el Evangelio. Entonces, conforme al propósito, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es salvar las almas. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo para pagar con su vida por nuestros pecados. ¿Ya? Eso lo dice el capítulo 3, Juan, perdón,
Juan capítulo 3, verso 16, por si acaso, para los que anotan. Entonces dice que todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, al plan de Dios, son llamados. Y el plan de Dios es en el Evangelio. El verso 31, hermano Edwin, por favor. 31. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? O sea, si estamos con Dios, ¿quién puede vencernos? Si somos obedientes a Dios, somos fieles a Dios como individuos cristianos y como congregación, va a ser imposible que nos venzan. Va a ser imposible que nos destruyan, ¿ya? El verso 35, hermano, por favor. 35 dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ya, dice, o sea, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios cuando hay fidelidad, cuando hay lealtad a Dios. Y el verso 39, 39. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. muy bien. Ahí, entonces, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en Cristo somos más que vencedores. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, de la historia que hay ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5? A ver, los que puedan ir conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Ya? ¿Cinco cuánto? Voy a ver al tiro, hermano. Sí, Hechos, capítulo 5. Ya, vamos a leer desde el verso 32. Pero alguien que me ayude a leer. Hermana Marisa, ¿está por ahí? ¿Puede leer, por favor? Hermana No, no Marisa, está, hermanito. ¿no está? Ok. Usted, hermano Jaime, por favor. ¿Hermano? Ah, ahí está. ¿Hermano Néstor? ¿Sí? Se me fue un rato el internet. Ay, Me estaba diciendo, ya, el verso 32, ¿no? sí, y capítulo 5, verso 32. Yo le digo cuando paramos, por favor. Ya. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gracias, Y hermanita. Hasta ahí. ya. Hasta ahí, Ujú, hermanita Marisa. Mire, ya. qué linda esta historia. Mire, ¿por qué estoy citando esto? Porque estaba hoy hablando en el capítulo 11, verso 1 del libro de Apocalipsis, que el significado de la vara de medir tiene que ver con la protección que Dios le da a su iglesia. ¿Ya? Y cuando dice el 11:1, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, va a haber protección para la iglesia y para los individuos, pero ellos estaban sufriendo una persecución rotunda, cruenta, dolorosa. Era una tribulación como iglesia y como individuos,
por la persecución del Imperio Romano pagano, ¿ya? Acuérdese que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el verso 9, leímos que Juan dijo, yo, Juan, copartícipe vuestro en el reino y en la tribulación. Entonces la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada y todo aquello. Entonces, cuando dice aquí el texto que le mida al templo, va a hablar de la protección para la iglesia, pero no una protección física, sino una protección de orden espiritual. El cristiano fiel cuenta con esa protección. Nosotros contamos con esa protección, como Dios protegió el alma. ¿Se acuerdan de Job en el capítulo 2 del libro? ¿Ya? También protege nuestra alma, protege nuestra vida espiritual con su palabra. La palabra de Dios es aquella protección que tenemos. No está para castigarnos, sino para protegernos. Entonces, cuando hablamos de esto, se me vino a la mente este texto que acaba de leer la hermana Marisa. Los apóstoles, Pedro y Juan, estaban predicando el Evangelio, estaban predicando al Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y dice en el verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos están predicando a Cristo. Y nosotros, Pedro y Juan y todos los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los que le obedecen tienen el Espíritu Santo, porque por el medio del Espíritu Santo son educados, enseñados y a la vez son fieles a Dios. Entonces dice el 33, ellos, los judíos, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, a Pedro y a Juan. Entonces, verso 34, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Se acuerdan de Gamaliel, que fue maestro de quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Pablo, De de Pablo. Pablo. Correcto. Entonces dice 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a Pedro y a Juan. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, porque era un movimiento humano, terrenal, carnal, nada más. Luego el 37. Después de esto, dice Gamaliel, de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, estos gobiernos y estos movimientos de orden humano, terrenal, carnal, son temporales. Se van a desaparecer. En cuanto su líder muera o desaparezca, también mueren los movimientos estos. Ahora le dice el verso 38. Y ahora os digo, Gamaliel, le dice a los del concilio, apartaos de estos hombres, de Pedro y de Juan, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, al igual que la de Teudas y la de Judas el Galileo. Va a pasar lo mismo. Así que déjenlos, no se hagan problema con ellos. Verso 39. Pero, o más, si es de Dios, no la podréis destruir, porque el reino de Dios es indestructible. La iglesia del Señor es indestructible. Dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y qué razón tenía Gamaliel? ¿Qué razón tenía? Esta obra, este movimiento era de Dios. Hasta el día de hoy. No lo han podido destruir. Ni los judíos, ni los romanos, y nadie. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque cuenta con la protección divina. No sé si me estoy explicando bien, pero esa es la idea. Ahora vuelvo al capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1. Entonces, a ver, ¿qué más puedo decir aquí? Hay otro texto que está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor, vayan conmigo.
Efesios 2. A ver, ¿algún hermano que no haya leído por ahí? ¿Usted leyó, hermano Rogelio, ya, ¿no es cierto? Hermano Timbila, ¿puede leer, por favor? Capítulo 2. ¿Dos cuántos? Efesios capítulo 2. Verso 20 al 22, por favor, hermano Timbila. ¿Está por ahí? Sí, hermano. Edificado, Leo. Hermano Timbila, vale. Amén. Voy a dar lectura, hermano, entonces. La palabra de Dios dice, Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos nuevamente la misma palabra que habla de en el verso 21, en que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esa es la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la protección de Dios, porque es un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Acuérdense en el capítulo 5, verso 32 de los Hechos que decía, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Cuando usted, cuando yo, cuando todos nosotros oímos el Evangelio, creemos el Evangelio y obedecemos el Evangelio, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra que dejaron los apóstoles. Entonces, estamos siendo protegidos espiritualmente, estamos siendo blindados. Ustedes saben que las autoridades de alto nivel ejecutiva y de gobiernos de países y todo eso, cuando salen a la calle en muchas partes, son llevados con una protección. A veces los vehículos que llevan tienen una protección muy fuerte y eso se le llama blindaje. Dios nos blinda, nos protege, ¿ya? Espiritualmente, y Satanás no puede tocar nuestra alma, ¿ya? Mientras nosotros nos mantengamos dentro de esa protección. Ahora, si nosotros queremos salir de allí, entonces quedamos desprotegidos. Bueno, Satanás puede hacer lo que quiere con nosotros. Entonces, el pueblo de Dios está siendo protegido. Ahora, bajo el poder del Imperio Romano, bajo la maldad de muchos judaizantes, ¿ya? Está siendo protegido espiritualmente, pero sí estaba sufriendo algunas persecuciones de parte del imperio en la parte física. Un momento, voy a tomar un poco de agua. Ahora bien, ¿qué más podemos decir? Ya habíamos visto entonces, hay otra cosa interesante, que Dios protege, en este caso, a los que son fieles y a los que adoran. En el libro de Juan, siempre me gusta mucho ese versículo, capítulo 4, verso 23. Ahora sí, hermano Rogelio. Juan, ¿cuánto? Juan 4, 23, por favor. Bueno. Más la hora viene. 4:23. ¿Sí? Leo. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios 24. es este nomás. El 24 también. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, hermano. Aquí entonces el Señor dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu desde dentro de nosotros y en verdad conforme a la verdad de Dios, conforme a la palabra de Dios y también con sinceridad, ¿ya? Entonces dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando dice la palabra necesario, fíjese que interesante esta posición. Usted puede tener cosas importantes en su vida y cosas más importantes, ¿ya? Por ejemplo, digo yo, tengo un trabajo y trabajo, en ese trabajo tengo que hacer 12 horas diarias, 7 días a la semana, soy un trabajador más común y corriente, pero alguien viene y me ofrece un trabajo donde voy a trabajar solamente 8 horas diarias, de lunes a viernes, y voy a ser un jefe y el sueldo va a ser superior. Entonces, un trabajo, el primero es importante porque me ayuda para sostener mis gastos, mi familia, qué sé yo. Pero el segundo es más importante. ¿Por qué? Porque me da más beneficios. Me da más tiempo libre, me da más dinero, me pone a otro nivel como un jefe. Entonces, yo puedo comparar esto importante con lo más importante. Escuchen bien, Dios no tiene ninguna importancia. Dios no es importante, para nada, porque usted no lo puede comparar con nadie. Con nadie. ¿Con quién puede comparar a Dios? Es incomparable. ¿Con quién puede reemplazar a Dios? Es irreemplazable. ¿Con quién puede sustituir a Dios? Es insustituible. Entonces, ¿Dios es importante o más importante? Dios es necesario. Eso significa, en este texto, la palabra necesario. Lo que no se puede sustituir, reemplazar, ¿ya? La adoración a Dios en espíritu y en verdad no puede ser sustituida, no puede ser reemplazada. Dios, esta adoración es imprescindible. Dios para mí no está en la categoría de lo importante o de lo más importante. Está solo en un cuadro porque es necesario. Es necesario. Y eso significa que estoy obligado a hacer exactamente lo que Dios manda si quiero recibir el beneficio de Dios en la salvación de mi alma, en el perdón de mis pecados, en la promesa de la vida eterna. Bueno, esas personas que hacen ese trabajo y que tienen en su mente claro de que Dios no es importante ni es más importante porque no puede ser sustituido, no puede ser reemplazado, es imprescindible, entonces esas personas tienen la protección divina, la protección espiritual. Y a eso se está refiriendo aquí en el capítulo 11, verso 1. Esto es un simbolismo, entonces, pero para dar la misma protección divina a todos. Ahora, ¿qué más puedo decir? A ver, la caña de medir fue dada por Dios entonces y uno tiene que conformarse pues a esa regla, a la regla divina para encontrar la aprobación, la protección divina. En el 11.2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa hollar aquí? ¿Ya? A ver, se me fue. Aquí está. Disculpe. Pisotear. Exactamente, pisotear. Van a pisotear la ciudad santa, dice. Pero el patio que está fuera del templo, ¿se acuerda que ustedes han visto que afuera del templo había un patio que se llamaba el atrio? ¿Ya? Pero que formaba parte del templo también. ¿Ya? Uno era el templo, el lugar santo donde estaba la presencia de Dios, y el otro era lo que estaba alrededor de él, pero era parte del templo. Entonces dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, los gentiles aquí en este caso, son los romanos. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses significaba 3 años y medio, 1260 días. Esto significaba
que Dios, que significa no extenderle la protección, ¿ya? En ese sentido. Y que Dios iba a permitir en un sentido la persecución del Imperio Romano. El patio significa los miembros. Algunos piensan que el patio ahí significa los miembros infieles, pero no lo veo así. Y esto más bien significa una simbología para una parte de la ciudad santa y que iba a haber siempre esa persecución que estaban haciendo. Los verdaderos adoradores de Dios, como dije antes, son protegidos por Dios. Es decir, saldrán victoriosos de las pruebas que van a tener por parte del Imperio Romano, de la persecución que estaban sufriendo. Eso es algo que debemos considerar. Al mismo tiempo, la iglesia no es protegida de la persecución misma, está sujeta a ella por un tiempo. Acuérdense lo que dice el libro de Santiago, de Juan, en el capítulo 16, a ver, Juan, si me acuerdo, capítulo 14, el 14, sí, el capítulo 14, verso 26 dice, del libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios viene directamente al corazón del hombre porque el hombre no tiene conflictos con Dios, no tiene temas pendientes con Dios, porque ha sido puesto a cuenta por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, ahí el hombre está protegido y eso me da tranquilidad, me da sosiego interno, me da seguridad, me da serenidad espiritual. Por eso tengo paz, aunque a veces estoy rodeado de problemas extraños, ajenos a mi voluntad, por la persecución del mundo, por la persecución de Satanás, pero yo tengo paz en mi corazón, en mi alma, porque tengo una buena comunión, una buena relación con Dios. Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No debemos tener miedo entonces, como los cristianos del primer siglo no debían tener miedo. Y en el capítulo 16 de Juan, en el verso 33, Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo venció al mundo en la cruz, venció a Satanás, murió, fue sepultado, resucitó. Entonces nosotros también tenemos esa misma esperanza de resucitar espiritualmente el día de la eternidad. Ahora dice, en el mundo tendréis aflicción. Es cierto. Los cristianos que estaban en esta región que hoy día es Turquía, cuando se habló de las siete iglesias, toda esa región es Turquía hoy día. Entonces, ellos tenían aflicción en ese momento, estaban siendo perseguidos. Hemos hablado latamente de cómo eran las persecuciones, cruentas, dolorosas, tormentosas, cómo sufrían los cristianos del primer siglo, pero tenían la protección espiritual de Dios. Ahora, eso es lo que va a pasar. Van a seguir las persecuciones por un tiempo, pero la protección espiritual va a estar allí. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir respecto a eso? El tiempo simbólico, ya que dije, de los 42 meses, corresponde al tiempo de los 1260 días o de los 3 años y medio, ¿ya? Y el número 7 es el número de la perfección en las cosas de Dios. Hay una simbología completa en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y entre esos está el número 7, que es el número de la perfección. El 3 y medio, entonces viene a ser algo incompleto, algo indefinido, ¿ya? Y la iglesia iba a sufrir un periodo indefinido a manos de los gentiles. A eso se refiere entonces cuando dice el capítulo 11 de Apocalipsis,
Verso 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Término de hablar. ¿Qué más puedo decir de eso? A ver. Bueno, dice el verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué significa el cilicio? Significa el dolor, el sufrimiento por la muerte, ¿ya? Entonces, El diablo es bien atrevido. aquí hay 2 testigos. Leía uno de los comentarios que tengo aquí, tantos comentarios y libros, que en el Medio Oriente, ¿ya? Era un símbolo, el número 2, que expresaba la idea de la fuerza. Por ejemplo, 2 hombres son más fuertes que un hombre. Y en el caso que venimos tratando, según parece, los 2 testigos simbolizan un testimonio o declaración de gran poder, ¿ya? El Señor envió a sus discípulos a predicar de 2 en 2. Ahora parece que en todo esto Dios está diciendo, tengan la seguridad de que aunque el mundo en que vives esté dominado por los hombres malvados como los romanos, los paganos y los judaizantes que no quieren la verdad y no quieren a Cristo, ustedes serán protegidos y el Evangelio va a ser predicado. Va a ser predicado. Hermanos, el Evangelio es nuestra protección. El Evangelio es nuestra protección. Para eso está. De manera que los que desechan el Evangelio desechan la protección divina. Desechan la protección de Dios, la esperanza, la vida eterna. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso también, ¿ya? Los 2 testigos serán sostenidos y cada palabra que se usa para describir a los testigos y su trabajo muestra que Juan, al escribir esta carta, está haciendo una insinuación. ¿Cuál? Que la tarea de la iglesia es la publicación universal del Evangelio. Que usted y yo, y que todos los cristianos de ese tiempo y de todos los tiempos, tenemos la tarea de predicar el Evangelio. ¿Te acuerdan de segunda de Timoteo 4:1? A ver, ¿algún hermano que no haya leído, por favor? Hermano Cirilo, ¿está ahí usted? Está con El el micrófono, micrófono hermanito. apagado. El micrófono lo tiene apagado, hermano Cirilo. Dijo 1 Timoteo 4:1. 1 al 3 parece, hermano, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la Hermanito, hipocresía de mentirosos, ¿sí? disculpe. No sé si me equivoqué. Es segunda de Timoteo. Ahí va. 4, por favor. Hasta el 4. Pasa. Hasta el Qué 4. maldad, me 2 habían apagado Timoteo el teléfono. 1. Me estaba preguntando el hermano. 2 Timoteo 1 o 2 Timoteo 4. Hay alguien que está hablando ahí. Hermano Cirilo, Sí, segunda de Timoteo 4, 1 al 4. perfecto. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que distes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gracias, hermanito. Mire, aquí en este texto, hermano, hay un mandamiento que no era para Pablo, no era para los apóstoles, sino que era para ellos y para todos nosotros hoy día. Cuando usted lee en el capítulo 28 del libro de Mateo, que dice el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado, le está dando a los apóstoles allí, ¿ya? Pero aquí este mandamiento es para todos los cristianos. Y todos los cristianos tenemos que predicar el Evangelio. La tarea de la iglesia es la publicación universal del Evangelio. Y esta tarea debe llevarse siempre adelante, aunque esté enfrente de la adversidad, aunque la gente nos persiga,
Así pues, los testigos representan entonces el espíritu militante y el testimonio de los verdaderos cristianos. Cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le está diciendo? Encarecidamente le está encargando que predique el evangelio. Y ese mandamiento es para usted, para mí, para hombres y mujeres, para todos los miembros de la iglesia. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que usar la paciencia para predicar el evangelio y la sana doctrina. Esa es la tarea nuestra. Estos cristianos que estaban en el primer siglo estaban siendo perseguidos, ¿ya? Y estaban siendo avasallados muchas veces, pero tenían que predicar el evangelio de todas maneras, no detenerse. Seguir predicando el evangelio, no solamente con palabras, sino también con actitudes, con acciones, ¿ya? Ahora, es algo que debemos considerar nosotros. Algunas personas ven que los dos testigos son uno es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. Otros ven que el Espíritu Santo al Espíritu Santo y a los apóstoles, pero es cierto que los dos testigos representan ¿qué cosa? Todo el testimonio que sería anunciado y defendido durante el tiempo señalado, que sería el periodo de persecución de parte de esa Roma pagana o tal vez el periodo de la dispensación cristiana. Nosotros tenemos también que ejercer toda esa tarea, ¿ya? Jesús envió, ustedes saben, a los predicadores de dos en dos y el testimonio de dos hombres. Dice el texto de Juan 8:17 que el testimonio de dos hombres es verdadero, ¿ya? Y aquí es simbolizado el fuerte y lo fuerte y lo establecido, que 1 más 1 son 2. Y hay una fuerza y un poder redoblado. Estamos en el versículo 2. Cuando dice vestido de cilicio, tiene que ver con la lamentación y el dolor. Mientras se predica la verdad en el Imperio Romano pagano, los cristianos lamentan la condición triste debido a la persecución y apelaban a Dios buscando socorro y ayuda. ¿Qué más? Eso sería por hoy día, hermanos. La próxima semana continuamos con el versículo 4. Hermano Jaime.